Y en este día tengo también la alegría de poder compartir este tiempo de charla con Pablo Andignac. Pablo Andignac es pastor de la Iglesia Metodista en Martínez, Buenos Aires, y también es profesor, es doctor en teología y enseña especialmente el Antiguo Testamento en varias universidades, entre ellas en nuestra Universidad UCEL, pero también en la Universidad UCA, en UBA, y en una universidad en Tucumán, que es USMA. Y también, por supuesto, que como profesor ha sido muchas veces invitado por iglesias y también seminarios y universidades por fuera de nuestro país, especialmente en Estados Unidos, en la Universidad de Perkin. Así que damos muchas gracias al Señor porque podemos compartir este tiempo de charla. ¿Cómo estás, Pablo? Genial, un gustazo enorme estar con ustedes, con la comunidad de Arroyito, con vos, Fabián, y con hermanos y hermanas de la iglesia, y bueno, compartir un ratito con esta forma que el Espíritu Santo nos da para que nos sigamos encontrando en medio de la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que siendo el mes de la Biblia, creíamos lindo poder compartir distintos momentos como para conversar sobre el tema de la Biblia. Te cuento que con el pastor Pablo Oviedo todas las semanas hemos hecho un pequeño Instagram de unos videitos muy cortitos y entonces decíamos, bueno, pero también podríamos tener dentro del culto un tiempo para conversar un poco más y pensamos en la posibilidad de conversar con vos sobre el tema de la Biblia, ¿sí? Pero antes, Pablo, yo lo sé porque veo que lo has hecho en alguna de las materias que das por UCEL. Yo sé que a veces jugás con unos acertijos de tal manera que los estudiantes sí, claro. se enganchan. Sí, claro, por supuesto. Tengo dos. Tengo dos para que ahí los hermanos y hermanas lo busquen en estos ratitos que estamos. Ahí está, dale. O que sigan buscando. Espérate que le voy a leer acá. Dale, bueno, tengo dos. Uno es preguntarles si hay salmos repetidos dentro de los libros de los salmos. El libro de los salmos tiene 150 salmos. ¿Hay salmos repetidos o no hay? Primera pregunta. Para que investiguen, ¿no? Bien. Y entonces le vamos a decir que ese acertijo lo vayan contestando por el chat que tenemos en la iglesia, a ver si saben y cuál sería, si lo hay, y si no lo hay, que digan no. Claro, que digan que no, o si lo hay, que digan cuál. Tengo un segundo acertijo, si quieren divertirse con otro. Dale, por favor. Bueno, ¿en qué lugar de Canaán recibió tierra la tribu de Rubén? Y hay 4 respuestas posibles. ¿En qué lugar de Canaán? Bien. Recibió tierra la tribu de Rubén. Esto es en el libro de Josué, obviamente, ¿no? Perfecto. Las 4 posibilidades son en el norte, en la costa, en el sur, en ninguno. Bueno, bien. Que averigüen. A ver qué encuentran. Ahí estamos escribiendo las preguntas por el chat, así la gente de la comunidad se van enganchando con estos acertijos. Mientras comenzamos como una entrevista, como una charla, y nos van escuchando, te quería preguntar en primer lugar, ¿cuál es el sentido de la Biblia? ¿Para qué tiene sentido? ¿Para qué sirve leerla, estudiarla? Contanos un poquito sobre eso. Bueno, el tema es que uno puede decir que la Biblia es un libro, que más que un libro es una biblioteca, porque es una colección de libros. Correcto. ¿No es cierto? Y uno puede decir, bueno, libros hay muchos, miles, millones de libros hay para leer. Yo creo que el sentido que tiene el estudiar la Biblia es que es un libro de la fe, es un libro una colección de libros que Dios nos ha dejado para orientarnos en la vida. Entonces, es muy lindo leer lo que querramos. O sea, a mí me gusta leer literatura y está muy bien que lo hagamos, ¿no es cierto? Las novelas, poesía, lo que fuere. Pero es una lectura distinta. La Biblia es palabra de Dios. Y entonces nos orienta en el camino de la vida. Es un camino de salvación. Ese es el tema de la Biblia. Después uno... adentro de la Biblia hay de todo, sabemos, hay poesía, hay historias, hay novelas, hay evangelios, hay cartas, pero el conjunto es un libro que invita a un camino de salvación, de búsqueda del sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida, por eso estudiamos la Biblia, ¿no?
correcto. Es decir, desde la poesía, desde la narrativa, desde los libros históricos, desde el Evangelio, lo que apunta es a mostrarnos ese camino de salvación, como decías vos. Claro, y es interesante porque la Biblia es un libro, a diferencia de lo que se lo ha usado muchas veces o se lo ha leído, es un libro muy inclusivo, de distintas perspectivas. Porque, por ejemplo, tenemos 4 evangelios, no uno solo. Y si bien todos apuntan en la misma dirección, no son iguales, ¿no es cierto? No son iguales, Claro. todos van en la misma dirección, pero son distintos. Y cualquier lector de la Biblia sabe que una parábola en un evangelio suele ser más o menos distinta en otra, o que un relato es un evangelio distinto del otro. Y eso habla de esa, digamos, diversidad que acepta la Biblia, de tener distintas perspectivas, siempre apuntando en la misma dirección, o sea, es el testimonio del mensaje de Cristo, ¿no es cierto? Y así podemos buscar muchas cosas, ¿no? Es decir, la Biblia se encargó de llegar con la gracia de Dios a todos los pueblos, a todos los auditorios, a todas las etnias, a todas las razas, a la diversidad que somos como seres humanos. Claro, y por ejemplo es muy llamativo que el Nuevo Testamento, que es para los cristianos la parte central de la Biblia, está escrita en una lengua griega, que es la lengua que no era la lengua que se usaba en Canaán, ni en Israel, digamos. Jesús no hablaba griego. ¿Pero por qué está en griego? Porque el griego era la lengua que hablaba todo el mundo en esa época, el mundo que ellos conocían, ¿no? El mundo del Mediterráneo. Y por lo tanto está escrita en la lengua que la gente pueda entender. Si lo hubieran escrito en el arameo de Canaán, la habrían podido leer muy poquitas personas. Entonces hay un sentido misionero hasta en el idioma que utiliza la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento en este caso, ¿no? Está escrito en el idioma que hablaba la gente que estaba fuera de Israel. Y por eso digamos, se puede predicar en el idioma que ellos entienden, si no, no lo hubiera podido comunicar el Evangelio. Entonces, interesante, cambia la lengua original de Jesús y sus discípulos, que hablaban entre ellos arameo y leían hebreo, etc., para ponerlo en una lengua que el mundo conocido pudiera entender. Entonces hay una cuestión misionera muy central ahí. Lo primero que les interesa es que los otros los entiendan, lo cual parece obvio, pero no lo es tanto. A veces en la iglesia nos damos cuenta. No siempre es tan obvio, digamos, ¿no? A veces en la iglesia predicamos un evangelio que lo entienden aquellos que ya son convertidos o aquellos que tienen ya una tradición religiosa, y le cuesta a aquellos que no tienen una tradición religiosa, digamos, ¿no? La Biblia para nada es así. Claro, la Biblia para nada es así. La Biblia no está escrita para ser leída entre ellos mismos, sino para leerla afuera, ¿no? Uno puede imaginar que Pedro, por ejemplo, los discípulos, que era gente sencilla, pescadores, ellos no hablarían griego, porque el griego ya era una lengua extranjera. Era como si hoy dijéramos, bueno, ¿cuántos argentinos hablan, no sé, ruso? Y pocos, porque no son lenguas que uno estudie. Y ni Pedro ni los primeros discípulos hablaban griego, pero lo pusieron en griego, o sea, no ellos, sino los primeros generaciones, usaron una lengua que les permitía la misión al mundo. Si no, se hubieran quedado hablando entre ellos. A veces nosotros hablamos entre nosotros en la iglesia, y eso es un error de la iglesia, como bien decís vos, ¿no? Sí. Te cuento una cuestión técnica, nada que ver, pero las voces nuestras van saliendo bien, pero sé que en la pantalla hemos quedado un poquito frisados. Esto es parte de la tecnología, pero lo bueno es que se va escuchando lo que vamos conversando, y creo que van contestando también, a ver si me hacen señas de que sí, van contestando los acertijos, así que después te voy a pedir que me mandes las respuestas correctas, o al final le vamos a develar cuáles son las respuestas. Al final las decimos, claro. Le decimos cuáles son las respuestas correctas. Dale. Avanzo con alguna otra pregunta más. Bueno, la Biblia no siempre fue Biblia, digamos, en un momento dado, en la historia se constituyó como canon, lo que llamamos la Antigua Alianza, o el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Contanos ese proceso. Bueno, en tiempo de Jesús, y eso a veces los cristianos nos tenemos que acordar porque nos olvidamos de eso, en tiempo de Jesús y para Jesús, la Biblia era el Antiguo Testamento. O sea, parece obvio, pero a veces no nos damos cuenta. Y nosotros decimos, para los cristianos lo más importante es el Nuevo,
Y en realidad es importante porque es la continuación del Antiguo, pero Jesús no Correcto. conoció el Nuevo Testamento. Incluso los primeros discípulos no conocieron el Nuevo Testamento, porque algunas cartas de Pablo se escribieron 30 años después. De modo que la iglesia cristiana se funda sobre una escritura que ya se llamaba Biblia en esa época, usaban la palabra Biblia en griego, ¿no? Biblia, que son el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros no podemos pensar que el Antiguo Testamento es como aquellas cosas con historias lindas para contar a los niños, ¿no? Del arca de Noé y la historia de Abraham, pero que lo que importa es el Nuevo, porque Jesús consideraba el Antiguo Testamento como su escritura, su Biblia. Si uno piensa que cuando nosotros los cristianos nos dicen, a ver, ¿cuáles son? Si uno le preguntara a los hermanos o hermanas, a ver, díganos uno de los versículos o de las leyes más importantes, la mayoría va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es algo que el Señor nos deja. Pero eso no lo inventa Jesús, está en el Antiguo Testamento. Jesús lo saca del Antiguo Testamento, que es su Biblia. Correcto. Entonces, para el tiempo de Jesús, el Antiguo Testamento, como hoy lo conocemos, ya estaba formado. O sea, lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, de Génesis hasta Malaquías, a veces cambiando el orden de los libros y alguna otra discusión pequeña, pero eso ya estaba formado. Y el Nuevo Testamento, decimos los textos más antiguos son las cartas de Pablo, ¿no? Que son anteriores a los Evangelios, que son ahí por el año, no sabemos exactamente, 50 más o menos, año 45, 50, las cartas de Pablo, después se fueron juntando los Evangelios. Hacia el año 120, 130 de nuestra era, el Nuevo Testamento, como hoy lo tenemos, ya estaba formado. Pero fíjense ustedes, pasó bastante tiempo, pasaron casi 100 años desde, digamos, la vida de Jesús, que la podemos ubicar en torno al año 30, más o menos, hasta que el Nuevo Testamento que tenemos hoy se termina de consolidar con los Evangelios, los Hechos, las cartas, Apocalipsis, pasan unos 100 años. Y recién ahí, a mitad del comienzo, mitad del segundo siglo, 130, 140, ya tenemos el Nuevo Testamento, que para el cristianismo siempre estuvo adosado al Antiguo. No había un Nuevo Testamento separado del Antiguo. Era la Biblia, como decían ellos, ¿no? Usaban la misma palabra que el judaísmo, se llamaban Biblia, que significa libros, en plural. Biblia es una palabra plural, significa libros, plural, ¿no? Libros, sí. O biblioteca. Es decir, por esto que decís claramente, uno no puede decir que hay un libro dentro de esta biblioteca, dentro de esta Biblia, que sea más importante que otro libro dentro de la misma Biblia. Y no, obviamente uno no va a pensar que el evangelio, los evangelios son más importantes que algún libro perdido del Antiguo que no leemos nunca, el libro de Nahum, qué sé yo, lo leemos, es palabra de Dios. Solemos decir que hay un relieve dentro de la Biblia, no es lo mismo la carta a los romanos que qué sé yo, la carta de Tito. Todas tienen su valor, todas enseñan algo, pero hay cartas o documentos que son más significativos por el contenido, ¿no? No es lo mismo el libro de Génesis que el profeta Ageo. Uno podría decir, bueno, todo es palabra de Dios, todo da un mensaje. Ahora, hay un relieve, hay cosas que son más altas y cosas que son más pequeñas. Sí. Pero en la integridad es lo que le da un valor mucho más profundo y valioso, y la interrelación entre los históricos, los proféticos, los sapiensales, los evangelios, las cartas, le dan un sentido de potencia a la palabra de Dios, digamos, ¿no? Claro, y el otro es que como Biblia, como documento sagrado, como texto, escritura sagrada para el cristianismo, judaísmo, ¿no? Y el cristianismo, es un documento cerrado. Es decir, nosotros no podemos agregarle páginas, por más que haya cosas que nos gustaría agregar, pero tampoco podemos sacarle páginas, que ahí tenemos más ganas a veces, ¿no es cierto? Hay algunas páginas que hacen la Biblia, entonces ¿por qué no lo sacamos? No podemos sacar, es la palabra de Dios. Entonces, si no me gusta una página, una frase o un qué sé yo qué, o una parábola, bueno, no importa, la Biblia no está escrita para que me guste, está escrita para marcarnos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, exactamente. Es un libro cerrado para que no podamos agregarle cosas. Esa es una tentación, digamos, no para escribirle páginas nuevas, pero sí decir, bueno, a la Biblia le agregamos cosas. Es muy propio del catolicismo. El catolicismo le agrega cosas, ¿no? Se la pasa inventando mariologías y cosas así que no están en la Biblia. Entonces es una forma de agregarle cosas, ¿no? Claro. Y nosotros a veces le sacamos cosas cuando hay partes que no las leemos nunca. Entonces yo digo, la Biblia hay que recorrerla, hay que estudiarla.
esos libros que no leemos mucho, hay que mirarlos porque también son palabras de Dios, ¿no? Entonces ahí... Sí, sí, sí. No, Ese es el desafío, digamos, cuando tenemos que la palabra de Dios, de alguna manera, no la tenemos que leer cementada, sino en su totalidad y entenderla también dentro de su claro, totalidad, ¿no? claro. Por ejemplo, hay cosas maravillosas en libros que no leemos nunca. El libro de Levítico no lo leemos nunca. ¿Qué vamos a leer el Levítico? Yo Y entiendo que no, son libros tediosos, no es divertido leer el Levítico, pero como fíjense, números. o números, sí, pero números todavía tienen algunos pasajes como el de las codornices y el maná que uno lo lee, pero Levítico, y fíjense que en Levítico, por ejemplo, yo sé que no es para leer así, para divertirse un rato, pero para estudiar. En Levítico hay un versículo que dice, ama al extranjero como a ti mismo. Impresionantes. Y más impresionante en el siglo XXI, XX, XXI, donde la extranjería pasó a ser algo casi cotidiano. Así como es lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, hay otro que dice, ama al extranjero como a ti mismo. Es tremendo eso. Bueno, yo estoy casi seguro que la mayoría de los hermanos no de Rollito, sino de todas las iglesias que podamos juntar, no deben saber, o muy pocos deben saber que dice eso el libro Levítico. O por ejemplo dice que la piedra del molino, que era la piedra de molino de hacer harina para comer, no se puede embargar, no se podía embargar, ¿no? Hay un versículo que dice eso. O sea, si uno tiene deudas, bueno, le pueden sacar, qué sé yo, la mesa, come en el piso, le pueden sacar la cuchara, come con la mano, pero la piedra de molino no se la puede embargar. ¿Por qué? Porque con la piedra de molino, que era familiar, se hacía la comida. Si uno le sacaban la piedra, no tenía cómo moler los granos para hacer la comida cotidiana. Bueno, eso está en Levítico, entonces, bueno, Levítico, ¿qué vamos a leer? ¿Ven? Hay cosas muy lindas en libros que leemos poco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante, muy interesante porque ahí habla de, hay cuestiones elementales que son básicas para la vida humana, claro. entre ellas el alimento, ¿sí? Entre ellas el alimento, que no pueden ser embargables, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Porque cuidan la vida humana, ¿sí? Exactamente, sí. Tengo la idea de poder charlar sería largo, pero te hago una última pregunta para ir tratando de ir cerrando esta charla, que insisto que podemos seguir conversando de distintas cosas porque estamos en la superficie recién de estos temas, pero la idea era un poco convocarte para esto, para incentivarnos a seguir leyendo y estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Y quería preguntarte en forma así más personal, ¿qué impactó, cómo impactó la Biblia en tu vida? ¿Qué experiencia vos podés compartirnos de ese impacto de la palabra de Dios en tu vida? Y quizás tenés alguna Biblia que tiene como un recuerdo más afectivo. Varias. Contame. Bueno, varias. Biblias, a ver, vamos a empezar por la segunda parte. Biblias afectivas, qué sé yo. Yo tengo el Nuevo Testamento de mi abuelo, que era catalán. Y en catalán, o sea, un Nuevo Testamento de 1910, una cosa así, ¿no? Que cuando él llegó como inmigrante a Argentina y era catalán y hablaba catalán, después el español lo aprendió muy rápido, pero lo aprendió acá. Y él venía con su Nuevo Testamento catalán, que por suerte lo he podido rescatar y lo tengo guardado acá en mi biblioteca, ¿no? O sea, Biblias históricas de la familia, ¿no? Después, en el camino de mis estudios, fui teniendo tantas Biblias porque digamos, uno usa distintas versiones, entonces a mí, digamos, tengo 10 Biblias distintas, pero siempre digo que Reina Valera, aun con que es antigua y qué sé yo, y que a veces el vocabulario se nos hace difícil, es un monumento de la literatura, incluso al margen de la fe, digamos, yo puedo decir, una persona que no tiene fe, si se acerca a Reina Valera va a encontrar un documento que es de una belleza inmensa. Por supuesto, desde la fe se lo lee con otra profundidad. Y yo creo que es una Biblia que la tenemos que seguir reactualizando, la 95, qué sé yo, hay otras versiones, se van actualizando, pero es un documento realmente maravilloso, ¿no? Ahora, ¿qué significa la Biblia? Y yo cuando era chico creía que la Biblia era el primer libro que se había escrito. Yo decía, claro, en principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces el primer libro que se escribió en la humanidad fue la Biblia, ¿no? Después, cuando me hice más grande, me fui enterando que no era así. Después me enteré que cuando Abraham, fíjense esto, cuando Abraham, cuenta la Biblia, va a Egipto, cuando va a Egipto, ¿no? Que peregrina hasta Egipto, las pirámides de Egipto ya eran viejas. O sea, fíjense
ya eran viejas, ya tenía más de 1000 años las pirámides, o más 1500 Claro. años, las pirámides ya eran viejas. Es Sí, decir, sí, sí. que en realidad hay mucha historia antes de la Biblia. La Biblia no es el primer libro, hay libros, digo, relatos, ¿no? Porque el libro es Sí, un sí, sí. formato, ¿no? Relatos mucho Correcto. más antiguos. Pero ¿qué pasa? En determinado momento Dios eligió un pueblo para manifestarse y eligió el pueblo perdido, un pueblo perdido en las estepas de Asia Menor, que sería Palestina, Canaán, qué sé yo, como podía haber elegido otro, pero eligió ese. Entonces yo no le voy a cuestionar a Dios qué pueblo elige. Y eligió determinadas historias para transmitirnos su mensaje, ¿no? Que son las historias de la Ujú, Biblia. Para mí eso ujú. es como normativo. Yo es el libro que más he leído y que voy a seguir leyendo toda mi vida. Y siempre descubro cosas y soy seguro que sus hermanos y hermanas que leen la Biblia siempre descubren cosas. Cuando leemos la misma página que ya leímos otras veces, ¿no? Qué, qué, Entonces, qué, qué, sí, qué maravillosa esa experiencia de que uno lee el texto muchas veces en diferentes claro. momentos y en diferentes momentos Dios nos dice algo quizás nuevo que antes no habíamos visto o no se nos había esclarecido, digamos, ¿no? Sí, Qué maravillosa experiencia esa. sí, por eso la Biblia es para leer y releer. No es un libro como a veces nos pasa, uno lee una novela, bueno, ya la leí, entonces está bien, no lo voy a leer Claro. de vuelta. A veces leemos de vuelta novelas que nos gustan mucho, poesías que nos gustan, pero digamos, en general uno dice, esto ya lo leí, no voy a leer de vuelta, busco otro. Pero la Biblia no es así. No, yo ya lo leí esto, no, pará, léelo de vuelta, a ver qué te dice, vamos a ver, porque en la Biblia hay dos cosas, una es que uno cambia, si yo lo leí hace 10 Ujú. años y lo leo hoy, el mismo pasaje, y yo cambié. Entonces, el mensaje va a ser distinto. ¿No? Y el texto, que siempre es el mismo, se actualiza en la vida de cada uno, que uno tiene preguntas distintas, situaciones Ujú. personales, sociales también, digamos, la realidad cambia y la Claro. Biblia permanece. Ustedes saben que Casiodoro de Reina, cuando eligió un versículo para poner ahí en la tapa de la Biblia, primera Biblia, ¿no? La famosa Biblia del oso, puso la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, que es de Isaías 40. Eligió esa línea, que ni es un versículo, es menos de un versículo. Y impresionante que haya elegido, miren que en la Biblia hay versículos para poner, pero lo que es maravilloso. Bueno, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque los que cambiamos somos nosotros. Las sociedades cambian, la cultura cambia, los idiomas cambian, pero la palabra permanece. Entonces Qué eso es lo bueno. que volvemos a esa palabra, porque volvemos desde distintos lugares, somos personas distintas, y nuestra vida cambia, Ujú. pero vamos a la palabra que es siempre la misma, y esa misma responde distinto, eso es lo maravilloso, no es que Ujú. es un enlatado, ¿no? Un enlatado, que bueno, yo me tomo la Coca-Cola y siempre tiene el mismo gusto la Coca-Cola, y está rica, pero siempre el mismo. No, la Biblia no tiene el mismo gusto. Va Qué, qué, alimentando qué, nuestra qué, vida, ¿no? qué bueno esto último que estás compartiendo. Este, Voy a tener que hacer un cierre por cuestiones de tiempo, nada más, no Bueno, pero por la charla, tenemos los pero acertijos, ¿no? sí, no, exactamente, eso te iba a decir, y porque quisiera que puedas, que quería ver si habían contestado, A ver, te han contestado bastante. salmos repetidos, a ver. Bueno, hay uno que va con trampa, pero digo, dice Claudia, sí hay repetido, Miqueas va con trampa porque ya me parece que No es salmo, ese no es salmo. Es un pasaje repetido, pero no es salmo. claro, no digo, no, Miqueas, digo mi hijo, Ah, ¿qué dice? no el profeta. Ah, no. Ah, bueno, ¿qué dice Miqueas? Dice Salmo repetido el 14 y el 53. Sí, ese. Antonella dice habla del otro acertijo, que la tribu de Rubén no tomó tierras en Canaán, se quedó Claro, del otro lado del Jordán. claro. Gilda dice, se repite el Salmo 18 en 2 Samuel 22:11. También Ah, Miquea bueno. dice Salmo 70 y dentro del 40, Del 40. del Esa, 40 sí, sí, y, sí. y siguen contestando, ¿eh? Han contestado varios. Ah, bueno, sacaron el Este, premio entonces. ¿Ah? Sacaron el premio, porque en realidad es así. El 14 y el 53 son idénticos. Lo único Son que idénticos. cambia, lo Sí, único que cambia, que eso en castellano por ahí se nos escapa, es que en un caso dice Jehová y otro caso dice Dios. Porque en hebreo son palabras distintas. Es el mismo salmo, en un caso,
no, En uno dice Jehová, uno, y en el uno otro dice dice Yahvé, Yahvé, uno o sí, tiene sí, o Jehová, y otro dice Dios. Pero es el mismo salmo. En el caso del 70 y el 40 es que el 70 está metido adentro del 40. Es como una estrofa dentro del 40, está el 70 completo. bien. Sí, 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 ¿Y, hay esas cosas que... y el otro acertijo? Bueno, el otro es el de Rubén. La pegaron los que dijeron, Rubén no tuvo tierras en Canaán. Se- Si se acuerdan la historia, cuando llegan y van a empezar a repartir la tierra, Rubén le dice a Josué, le dice, mirá, yo tengo, a mí me gusta acá, antes de cruzar el Jordán, dame tierra de este lado. Entonces le dice, bueno, te vamos a dar tierra, pero tenés que cruzar igual para pelear con nosotros. Es decir, creía que se iban a quedar y no iban a pelear. Entonces cruzan con todos, hacen todas las batallas, la conquista de la tierra, y después cuando termina la conquista, dice, bueno, ahora se vuélvanse y les da un territorio del otro lado del Jordán. Entonces Mirá vos. Rubén y Manasés no tuvieron tierra en Canaán. O sea, hay tribus que no estaban en Canaán. Sí. Mirá. Qué bueno cuando uno Detalles. puede, Sí. cuando uno puede no solamente leerla, sino estudiarla, va encontrando estos detalles Sí. que vos decís que van alumbrando nuestra experiencia de vida en la fe, digamos, Sí, ¿no? y Rubén, y es importante porque Rubén es el primogénito, o sea, no es uno cualquiera, porque hay dos hermanos, bueno, uno le tocó quedarse afuera, no, se supone que le iba a heredar todo, ya no heredó nada, pobre Rubén. No, le fue mal, cometió algunos errores en su vida y le tuvo que pagar, pero que están contados en la Biblia. Pero Rubén es el primogénito, el primer hijo, o sea que uno esperaría que sea el más importante. En realidad, el que va a ser más importante para la historia pues, es Judá. Judá Es va a Judá. ocupar el lugar que debería haber ocupado Rubén, por primogénito, lo va a ocupar Ujú. Judá. Pero bueno, pero Rubén, siendo que era primogénito, se quedó afuera de Canaán y recibió tierras del otro lado. Sí. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por este No, tiempo que nos has brindado, por todo este testimonio y esta posibilidad de conocer algo más de la Biblia en general e incentivarnos a seguir leyéndola, incentivarla a seguir estudiándola. Y como vos decías claramente, al leerla en distintos momentos de nuestra vida, como nuestra vida va cambiando, pero la palabra permanece igual, va modificando y va abriendo nuevos paisajes, nuevas visiones que antes sin no teníamos. duda. Así que muchísimas gracias por todo tu No, yo les testimonio. agradezco la invitación y para mí es un gusto saludar con la comunidad de Arroyito desde Buenos Aires, que yo estoy en la iglesia Martínez, pero estoy como ustedes, que no voy, estamos haciendo todo. También hacemos un culto así por internet de Martínez. Solo que allá lo Dale. grabamos, por eso yo ahora no estoy trabajando porque está grabado, lo grabamos en la semana y sale todo grabadito. Pero bueno, me alegro de haber estado con los hermanos, un gusto, saludo desde Martínez para todos. Y Bueno, bueno, cuando me quieran volver a invitar, acá estamos. muchísimas gracias, muchas bendiciones y cariño también para la comunidad de Martínez. Bendiciones para todos. Chao. Chao, chao.